Manejo de explosivos en minería. Vamos a ver este tema tan interesante conmigo. Por si acaso, ojo, para registrarse o participar en la página www.pachabol.com. El pack es gratis para los que están atentos a la mitad de este evento. Del webinar, vamos a estar lanzando el link para que se puedan ganar automáticamente el pack de este evento y les voy a mostrar más adelante a qué corresponde ese pack, ¿ya? Muy buenas tardes a todos. Me comentan, por favor, desde qué país, desde qué ciudad se están conectando con nosotros. Álvaro me consulta, ¿cómo puedo recuperar mi cuenta y contraseña? No te preocupes, le pasaremos por favor al equipo de Pacheo, pasemos el número de soporte para que se pueda contactar directamente eh, puedas ya contactarte. Por favor, a partir de mañana, lunes, si puedes contactarte a Álvaro, no te preocupes, hoy día puedes registrarte con tu mismo correo a todos los links y vas a tener acceso a toda la información. Mañana y vamos a estar dándote ya lo que es el usuario y contraseña respectivo. Escríbenos por favor WhatsApp. Ahí está, justamente ya te están compartiendo el número. Saludos Guillermo, saludos Alfredo desde Venezuela, Guatemala, Cristian desde Potosí, Yamilet desde Colombia. Un saludo y un abrazo especial a todos ustedes. Bueno, vamos a ver un poco acerca de lo que es el manejo de explosivos en minería. Vamos a tocar el tema ambiental, vamos a tocar el tema de seguridad ocupacional y un poco de las técnicas usadas y los cuidados que debemos tener al momento de realizar los diferentes procesos desde el transporte, almacenamiento, eh, el uso, la activación, el disparo, los cuidados que debemos tener al respecto. Entonces, de todo eso vamos a estar hablando en esta tarde conmigo. Nosotros ya hemos realizado algunas actividades con mineras justamente al lado de Oruro, en la ciudad de Oruro, en el departamento de Oruro y en el departamento de Potosí. Estamos trabajando como Pachabol con Fedecomín de Oruro, justamente para apoyar, orientar, capacitar a las cooperativas mineras del sector y bueno, todas las cooperativas con las que podamos trabajar también o federaciones, pues estamos dispuestos como Pachabol a poder ser un brazo, un apoyo a todos ustedes. Vamos a iniciar, estamos viendo lo que son los antecedentes de los explosivos. El tema de la pólvora negra, como la conocemos para los diferentes tipos de explosivos, tiene una evolución desde hace 600 años atrás. O sea, en 1846 se inventa la nitroglicerina, que también ha hecho un cambio brutal, una exponencial a lo que son los explosivos. 1867 se patenta la dinamita, Alfred Nobel patenta la dinamita en 1867. En 1975 se patenta la dinamita gelatinosa, donde se adiciona la nitrocelulosa. Entonces, ¿qué son los explosivos? Vamos a hablar justamente de eso. ¿Qué son los explosivos? Son productos químicos que bajo la acción de un fulminante, ojo, un fulminante u otro estímulo externo, puede ser la presión, un golpe, algo, una llama, reaccionan instantáneamente con gran violencia, una de las características, creando un fuerte efecto de impacto seguido por un gran volumen de gases que se expanden con gran energía. En minería, esos gases, ese polvo, pues es tremendo lo que se genera antes y después de realizar el disparo. Aquí podemos ver una comparación, aquí podemos ver una comparación entre la reacción química que sucede, la velocidad de la reacción química en combustión, en deflagración y en la detonación. Como pueden ver, en la detonación tenemos una zona de transición y después la detonación es inmediata. La velocidad de reacción es rápida comparada con la combustión. Voy a utilizar mi mouse un momentito, por favor. Ahí está, ahora sí puede ver seguramente mi mouse mejor. Es el tipo de reacción en función de la química cinética. ¿Qué es combustión? ¿A qué entendemos por combustión? Combustión es una reacción química de oxidación en la que se desprende gran cantidad de energía. La combustión no va a ser posible sin tener presente estos tres elementos denominados el triángulo del fuego. En estos tres elementos podemos ver el calor, el oxígeno y el combustible. En el aire que respiramos tenemos aproximadamente 21% de oxígeno
El calor es la chispa, la energía que va a hacer iniciar la combustión, que puede ser eléctrico, solar, por temperatura u otro. Y el combustible es todo material capaz o susceptible de arder. Estamos hablando de material sólido, líquido o hasta gaseoso. Esto es la combustión. La combustión, ¿qué genera? Como podemos ver en esta imagen, todos hemos visto la combustión. Genera iluminación, ¿no? Hay iluminación. ¿Qué más hay? Generación de gases de combustión, bastantes gases de combustión, de diferente tipo, dependiendo del combustible, y calor. Son los tres elementos principales que se generan en la combustión. ¿Qué es la deflagración? La deflagración es una combustión súbita con llama a baja velocidad, como vemos acá en la imagen, de propagación sin exposición. Finalmente, la detonación, cuando ya hablamos de un explosivo, es una combustión supersónica. Cuando hablamos de supersónica, la velocidad, estamos hablando mayor a la velocidad del sonido, que se caracteriza porque genera una onda de choque. Esta onda de choque es igual de importante como el momento de la explosión. Aquí vamos a ver el mecanismo de la detonación de un explosivo. Eh, Aquí está, aquí pueden ver la gráfica del mecanismo de detonación del explosivo. En esta imagen observamos dos zonas, ¿no? Una de reacción de una reacción primaria donde el explosivo detonado genera una onda de choque, ¿no? Ahí está la onda de choque que se genera según la presión de detonación que tenga, ¿no? El explosivo. Esto genera ¿qué cosa? Genera fracturamiento de rocas de donde se encuentra. Transcurrido un pequeño tiempo, comienza la expansión de los gases. Estos gases igual emiten una gran presión a las paredes del pozo donde se encuentra, el lugar donde se encuentra. Esto también produce el tema de la fragmentación, o sea, destruye. Entonces tenemos una parte del explosivo con detonar y otra parte del explosivo sin detonar. Esta parte del explosivo sin detonar se llama o se conoce como plano de Chapman, como vemos acá. En Bolivia tenemos la normativa para el sector minero, denominado Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, ¿ya? En este reglamento se habla justamente también de los explosivos. En el artículo 58 se menciona, está prohibido el transporte de combustibles, aceites y grasas junto con explosivos. Ahí estamos hablando de la incompatibilidad en almacenamiento y en transporte. Este mismo caso va a ocurrir, ¿no? En un polvorín, en un lugar donde almacenamos explosivos, no pueden estar en el mismo lugar. Combustibles con explosivos, aceites y otros, ¿no? El artículo 60 también de esta normativa nos indica, ¿no? En el almacenamiento de explosivos, el concesionario u operador minero debe cumplir las siguientes normas. Veamos cuáles son los puntos importantes. Ahí tenemos 6 puntos importantes. El primero dice que los explosivos deben ser almacenados en un lugar seco, alejados por lo menos 300 metros. ¿De qué cosa? De edificaciones, de instalaciones de importancia, oficinas, talleres, plantas industriales, plantas de energía, almacenes, depósitos, campamentos, etcétera. 300 metros. Primer punto. Segundo, eh, para el acopio de explosivos en superficie se debe construir polvorines rodeados con un muro cortafuegos. Punto 3. Se debe disponer de extintores que tengan la capacidad de cubrir posibles incendios en los diferentes recintos del almacén. Bueno, esto no sé si sea tan factible o no. Hemos visto explosiones de polvorines o hemos sido testigos o nos han comentado y esto pues sobrepasa el uso de un extintor. El extintor sirve sobre todo para el tema de conatos de incendio, fuegos que están iniciándose tal vez en algún lugar cercano o dentro del polvorín, se puede utilizar. Es importante tener, pero ya en una explosión de un polvorín como tal, el extintor no sirve para nada.
4, importante, importante. No se debe permitir el ingreso a estos depósitos explosivos, a los polvorines, a ninguna persona que no esté expresamente autorizada. ¿Ya? Punto número 5, los explosivos deben mantenerse alejados de toda clase de fuego. Debe prohibirse portar, por ejemplo, cigarrillos, fósforos, lámparas, cualquier material susceptible de combustión cuando se ingrese a los polvorines. Por eso los mineros tienen en sus cascos lámparas especiales, ¿no? No son cualquier lámpara con el que ingresa. Y finalmente el punto 6, aquí se bajó mucho. El punto número 6, los componentes de los explosivos. Valga decir, fulminantes, guías, eh, dinamita, nitrato de amonio, combustibles y otros deben ser guardados en depósitos independientes entre sí y de otros insumos inmateriales. Entonces, no pueden estar dentro del polvorín esos otros componentes, ¿no? Que también se utilizan en minería. Aquí vamos a ver una imagen de lo que son los polvorines en superficie. Fíjense el tema de la puerta, está todo cerrado. Ojo, que es importante que aquí está todo cerrado. En combustibles, por ejemplo, gasolina, diésel y otros, se sugiere que estén ventilados completamente, ¿no? Aquí está todo cerrado, claro, tiene una cierta ventilación, es importante. El área de depósito, en este caso el polvorín, según el artículo 88, debe cercarse, señalizarse y estar alejada del campamento y del área de combustibles. Aquí está el extintor, como pueden ver ustedes en esta imagen. Está la señalización en cuanto a cuidados que deben tener, desde el título, desde en donde se encuentran, hay señalizaciones de advertencia, de evacuación e indicaciones en casos del ingreso o de personas que se van a encontrar ahí. Estos son los polvorines. Vamos a hablar un poquito más de los polvorines más adelante, pero estos son los cuidados que debemos tener. Entonces, estos explosivos, ¿a qué tipo de sustancias corresponde? En nuestra normativa también, y bueno, en la normativa internacional se habla de las sustancias peligrosas. Se habla de los materiales peligrosos también. En nuestra normativa nosotros tenemos el reglamento ambiental para sustancias peligrosas. Y ahí se habla acerca del manejo de sustancias peligrosas, los cuidados que debemos tener. ¿Ya? ¿Qué es una sustancia peligrosa? Una sustancia peligrosa es puede ser todo tipo de líquido, gas, sólido, que supone un riesgo para la salud de los trabajadores. Esto, por si acaso, se halla en diferentes lugares de trabajo. Como ya les había mencionado, puede ser alcohol, diésel, gasolina, ácido sulfúrico, mercurio, que siguen utilizando en minería, explosivos de diferentes tipos, se consideran sustancias peligrosas. Ahí podemos ver, también incluimos a esto productos químicos o agentes biológicos. ¿Qué son los agentes biológicos? Patógenos son los que son capaces de transmitir enfermedades. También se incluyen sustancias producidas como subproducto del trabajo, o sea, residuos peligrosos o subproductos peligrosos. La definición en el RASP, en el Reglamento Ambiental para Sustancias Peligrosas, sí indica, ¿no? Que la sustancia peligrosa es aquella que presente o conlleve, entre otras, alguna de estas características. Puede ser una o más de estas características que estén descritas acá. Corrosividad, explosividad, inflamabilidad, patogenicidad, radioactividad, reactividad y toxicidad. ¿Ya? Entonces, una sustancia peligrosa es, es una sustancia que tenga una o más de estas características. Ya hablando de los explosivos, estamos hablando justamente, y es una característica de una sustancia peligrosa ser explosivo. Pero veamos algunas características de las demás sustancias, por ejemplo, corrosividad. El hidróxido de sodio es corrosivo, ¿no? ¿Qué causa? Desgaste, alteración o destrucción de tejidos vivos, material inorgánicos debido a agentes o acción química. Explosivos, explosividad. A ver, ¿qué hacen los explosivos? Pueden ser sustancias sólidas, líquidas o gaseosas. Puede ser una mezcla de ellas también.
Entonces, estos explosivos, estas características de estas sustancias pueden emitir, dice, mediante una reacción química, un gas a temperatura, a presión y velocidad tales que se hace susceptible de provocar daños a la salud, zona circundante y ambiente en general. Esa es la característica de un explosivo. Cuando estamos hablando de materias inflamables, combustibles que no deberían estar junto con el explosivo, veamos por qué es. Los explosivos tienen esta característica de los combustibles, perdón, tienen esta característica de inflamabilidad. Característica igual de ciertas sustancias líquidas, sólidas o gaseosas, que fácilmente son combustibles por fricción, variación de temperatura, que es lo más normal, pueden causar incendios o contribuir o agudizar el incendio. Por ejemplo, tenemos acá la gasolina. También es considerada sustancia peligrosa esas sustancias patógenas o bioinfecciosas capaces de transmitir enfermedades. Radiactivas, también es una característica de una sustancia peligrosa, propiedad de ciertas sustancias de producir radiaciones y ondas calóricas susceptibles de causar lesiones o deterioro de tejidos orgánicos, la salud o el ambiente. Finalmente les voy a hablar de la reactividad. No, falta uno más, reactividad. Estamos hablando, por ejemplo, de ácido sulfúrico, es reactivo. ¿Qué significa reactivo? Que es inestable. Es un material que reacciona fácilmente, de manera inmediata. Puede liberar gases, vapores, humos, etcétera, que estos pueden generar riesgos para la salud y los seres vivos y la calidad del medio ambiente. Finalmente, les quiero hablar de la toxicidad. Ese tema es muy importante y justamente en Bolivia es un tema demasiado importante que ha causado hasta noticias de noticias tendencia en esta semana por lo que dijeron algunas autoridades. Pero no voy a hablar mal ni bien de las autoridades, sino quiero hablarles acerca pues, primeramente socializar este tema y hacer reflexión a la sociedad en su conjunto. Porque esto no depende de un líder político, no depende de una persona o dos, sino depende de todos nosotros, desde que los que consumimos, desde los que somos proveedores, desde los que somos partes también de mm, del sector minero. Y ser parte del sector minero, estamos hablando de ahí de consultores ambientales, estamos hablando de consultores geólogos, de profesionales en seguridad ocupacional, y bueno, cooperativistas, concesionarios mineros que ahora son denominados de otra manera, pero todos ellos somos parte de todo de esta problemática que tenemos con el mercurio. Aquí estoy mostrándoles lo que es el mercurio, ¿ya? Como tal. El mercurio tiene una característica principal, es tóxico en todo sentido. Este es tóxico porque puede causar la muerte, puede causar deterioros y lesiones graves a la salud de los seres vivos. Esto es causado al ser ingerido, al ser inhalado, porque queman el mercurio para recuperar el oro. O simplemente, fíjense, puestos en contacto con la piel. Podemos absorber este mercurio solamente tocándolo. Y es lo que está pasando lamentablemente en nuestro país a gran escala, el mal manejo que estamos teniendo con el mercurio. Bueno, lo que quiero es concientizar a toda la población acá en Bolivia y a toda Latinoamérica, a todos los países que están con nosotros, Centroamérica también, que está con nosotros, en que desde los productores hasta los consumidores que somos nosotros, es importante cortar la cadena de suministro, cortar la cadena de utilización del mercurio, ya que ha causado desde lo que sabemos a nivel mundial, Minamata, hasta lo que está pasando actualmente en el 2023, septiembre de 2023, muchas familias, muchos niños tienen pues ya afecciones a la salud severas, grandes. El mercurio puede causar cáncer, puede causar la muerte y muchas otras enfermedades y afecciones a la salud muy graves. Entonces, simplemente comentarles este gran problema que tenemos, ya que Bolivia está considerado uno de los países, está en uno de los primeros lugares de importadores de mercurio. Y claro, desde Bolivia no se usa todo. Desde Bolivia se pasa también a otros países, a otros hermanos países, y bueno, el mercurio puede llegar todavía, puede llegar a nosotros, en pocas palabras.
desde los alimentos, desde el pescado, eh, desde algún familiar, alguien, puede llegarnos el mercurio. Entonces, solamente concientizarles a todos ustedes. Por esa razón, nosotros con Pachabol estamos lanzando un curso de licenciamiento para actividades con sustancias peligrosas, incluido acá los explosivos, incluido el mercurio y otros elementos, porque hay sustancias que ya no van a ingresar al país legalmente, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de cómo podemos manejar, importar y tener sobre todo sustancias peligrosas mm, legalmente en nuestro país. Vamos a estar hablando este 6 al 8 de septiembre acerca de las licencias para actividades con sustancias peligrosas. Vamos a hablar acerca de los requisitos legales, el tema de los permisos con sustancias controladas. El alcohol etílico, por ejemplo, es considerada sustancia controlada. Vamos a elaborar los que son los planes, los análisis de riesgo y plan de contingencias exclusivos de las sustancias peligrosas y vamos a ver algunos estudios de caso que hemos hecho con diferentes empresas e instituciones. Les invitamos. Bueno, proseguimos. Las propiedades y características de los explosivos son las siguientes. Aquí vamos a parar un poquito porque vamos a hablar de cada una de estas características. Ya se movió un poquito, ahí está. Hablemos, estas son las características de los explosivos. Hay presión de detonación, potencia explosiva, poder rompedor, densidad de encartuchado, resistencia al agua, calidad de humos, sensibilidad y estabilidad química. ¿Qué significa todas estas características? La presión de detonación es la presión, por ejemplo, que se propaga a través de una onda explosiva. Ya hemos visto en el gráfico, ¿no? En el plano a partir de la parte del explosivo que no reacciona, ahí hablamos del plano de Chapman, de la onda de detonación. La presión de detonación es la primera presión al entrar en contacto con la roca en minería. Este contacto genera ondas de choque que provoca el fracturamiento masivo rocoso, eso se llama, ¿no? Esta presión se mide normalmente en kilobares. Potencia explosiva o presión explosiva es la energía de gas liberada durante el proceso de detonación. Esta potencia explosiva es la causa de la mayor parte de la fragmentación de la roca durante la tronadura, o sea, durante el disparo, ¿no? Esta presión de gas es la presión que los gases en expansión oponen o se oponen contra las paredes del barreno después que la reacción química haya terminado. Esta explosión que, que se tiene, pues resulta de cantidad, libera cantidades de gases enormes, ¿no? Por el tipo de combustible y el lugar donde se encuentra, ¿no? Vamos al siguiente, poder rompedor. ¿Qué es el poder rompedor? El poder rompedor es una característica del explosivo que indica la capacidad de quebrantar la roca debido exclusivamente a la onda de detonación y no al conjunto de la onda de detonación más la presión de los gases. Este poder rompedor es importante, es una característica cuando adquiramos un explosivo, ¿no? No está acá, pero vamos a hablar, aquí está aquí. Densidad de encartuchado. La densidad se define como el cociente entre la masa del cuerpo y el volumen que ocupa. Como sabemos, ¿no? Masa sobre volumen. Cuanto mayor es la densidad del explosivo, mayor es la concentración de carga. ¿Ya? Mayor la densidad del explosivo, mayor la concentración de carga para un diámetro determinado. La densidad de los explosivos aproximadamente está entre 0,8 a 1,5 gramos sobre centímetro cúbico. Vamos al siguiente, resistencia al agua. ¿Qué es la resistencia al agua? Es la característica de un explosivo, aquí estamos por si acaso, es la característica de un explosivo eh, sin necesidad de cubierta especial, o sea, mantiene sus propiedades inalterables durante un periodo de tiempo de contacto con el agua. Por si acaso tenemos dinamitas especiales, por ejemplo, las dinamitas gelatinosas, los hidrogeles, las emulsiones, resisten perfectamente cuando son cargados en barrenos con agua, por ejemplo. Pero por, eh, por, por otro lado, los productos
como el anfo, por ejemplo, no resisten al agua, no resisten el contacto con el agua por sus componentes químicos, ¿no? Calidad del humo, calidad, no cantidad, calidad del humo. Los humos, por ejemplo, que se generan en una explosión son el conjunto de todos los productos gaseosos resultantes de la reacción de detonación. Por ejemplo, entre ellos hay los humos nitrosos, vapores de agua, monóxidos de carbono, dióxidos de carbono. Mm, Sigamos, sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad se define, la sensibilidad de un explosivo se define como el mayor o menor grado de energía de iniciación que hay que transmitirle para que produzca su iniciación. Y cuando produce su iniciación, produce su detonación. ¿Cuánta energía requiere? Esa es la sensibilidad. Finalmente, hablemos de estabilidad química. La estabilidad química de un explosivo es su aptitud para mantenerse químicamente inalterado. Estamos hablando de estabilidad, ¿no? Con el paso del tiempo. La estabilidad está garantizada si las condiciones de almacenamiento, el periodo de almacenamiento son adecuados y correctos. Esto hace que permitan al usuario tener un producto totalmente seguro, fiable para todos los trabajos de voladura. Vamos a hablar de la clasificación de los explosivos. Aquí tenemos la clasificación de los explosivos. Tenemos explosivos mecánicos, químicos y nucleares. Entre los explosivos químicos tenemos de altos explosivos y agentes de tronadura. Explosivos tenemos la dinamita y la suspensión. Tenemos las granuladas o suspensiones tenemos los nitrocarbonitratos. Entonces son bastantes, ¿no? Tipos de explosivos que tenemos. Vamos a analizar cada uno de estos a continuación. Ahí está la clasificación de los explosivos. A ver, no está cambiando. Vamos a ver. Ahora sí cambió. Clasificación de los explosivos. Vamos a hablar primeramente de los explosivos mecánicos. Los explosivos mecánicos son los que se utilizan principalmente los que utilizan principalmente energía mecánica para fragmentar roca. La función principal de estos explosivos eh, son a trabajos puntuales, obras civiles, requerimientos explosivos menores. En cambio, los explosivos químicos son utilizados principalmente en minería, son una mezcla entre elementos combustibles, oxidantes, y bueno, son los que mayormente son utilizados en minería. Clasificación de los explosivos, explosivos químicos. Los explosivos altos explosivos. Estos detonan mediante un detonador. Y justamente de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Exclusivamente vamos a hablar de la dinamita, que es un explosivo que tiene como componente principal la nitroglicerina. Dentro de las dinamitas tenemos las dinamitas granuladas y las dinamitas gelatinosas. Las dinamitas granuladas utilizan nitroglicerina como base explosiva. En cambio, las dinamitas gelatinosas son una mezcla entre glicerina y nitrocelulosa. Entonces tenemos dos aspectos ahí importantes, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Ah, ya, dinamitas en suspensión. Aquí podemos ver las dinamitas en suspensión. Se forman por una mezcla, en este caso, de nitrato de amonio, sensibilizadores, combustibles, aluminio y cantidades variables de agua. Voy a ampliar esta imagen un poquito para que se vea mejor. Mucho mejor ahí. ¿Qué más? Entre los explosivos químicos tenemos agentes de tronadura. Estos agentes de tronadura necesitan de otro producto explosivo, que es la energía que se libera, se libera al final de la reacción.
Y bueno, después habíamos visto finalmente los explosivos nucleares, ¿no? Los explosivos nucleares utilizan la energía nuclear para fragmentar la roca. Obviamente no se van a utilizar en minería, ¿no? Porque estamos hablando ahí de que tenemos personas, tenemos eh, la biodiversidad también ahí alrededor, entonces eso puede ser un riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Entonces, por esa razón, no se, eh, no se los utiliza, ¿no? Para este caso. Y bueno, eso es las características o la clasificación de los explosivos. Entonces, un explosivo tiene iniciación, explosión y un resultado, ¿no? Que es la fragmentación de la roca. Bueno, vamos a ver ahora algunos cuidados importantes, ya tomando en cuenta este el almacenamiento hasta su uso, ¿no? Vamos a ver entonces almacenaje de explosivos. Alfredo nos consultaba qué sustancias se pueden emplear para desensibilizar un explosivo. Bueno, eh, lo hice muy cortito el tema de la sensibilización, pero cuando hablamos de sensibilización estamos hablando acerca de cómo pueden afectar cómo pueden ser resistentes a las inclemencias del tiempo, al manejo, los, eh, los explosivos, ¿no? En este caso, pues esto es relativo a la manipulación, puede ser al transporte, etcétera. Entonces, hablando de sensibilización, tenemos dos aspectos, la sensibilización al detonador, perdón, y a la onda explosiva. Al detonador estamos hablando de que se va a colocar un detonador que va a iniciar, ¿no? La reacción química, ¿no? Entonces, hay em, explosivos que son sensibles al detonador. O sea, el detonador se activa y el explosivo ya inicia, ¿no? Y también tenemos la sensibilización a la onda explosiva. ¿Qué significa esto? Que al detonar un explosivo a una cierta distancia, el otro explosivo también se detona directamente, inmediatamente. O sea, es sensible a la detonación de otro explosivo. Es sensible a la onda explosiva. Y bueno, en este caso, eso te puedo comentar acerca de la sensibilidad. Vamos a seguir viendo, por si acaso el video que les he compartido, vamos a compartirlo también en el pack de recursos, como siempre, ¿no? Como siempre vamos a compartirlo en el pack de recursos. Bueno, vamos a hablar ahora sí del almacenamiento, ya hemos visto un poco de lo que es la clasificación. Empecemos ahora por el almacenamiento. ¿Cómo debemos almacenar adecuadamente los explosivos? Vamos a hablar entonces de las recomendaciones para el almacenaje. Los explosivos se guardan siempre. Estos explosivos pueden ser dinamita, emulsiones, anfo, cordón, en un polvorín, aquí. Y los accesorios, que pueden ser detonadores, guías, retardadores y otros, en otro ambiente. Es importante, como vemos acá en la imagen, que antes de recoger los detonadores, se debe hacer la descarga de la corriente estática que puede tener la persona. ¿Ya? ¿Qué más? No debemos guardar dentro de los polvorines materiales combustibles. Tampoco debemos guardar herramientas. Estas herramientas, al ser metálicas, pueden causar chispas, ¿no? Al momento de manipularlas, al momento de transportarlas de un lugar a otro. Es muy importante el cuidado. ¿Qué más? Es importante no dejar explosivos fuera del polvorín y obviamente, como vemos la imagen, jamás fumar, encender fuego dentro, alrededor de un polvorín y evitar que otros lo hagan, ¿no? Debemos ser conscientes. Justo eso se habla en las capacitaciones, en las charlas de 5 minutos.
¿Qué más? Algunas recomendaciones para almacenaje. No se debe realizar ningún trabajo dentro del polvorín, solo acomodarlos, pero fíjense el tema del acomodo. Hay que tener cuidado de no acomodar demasiados en una sola línea, porque puede ser inestable, ¿no? Es importante no permitir el ingreso a otras personas no autorizadas dentro del polvorín. ¿Qué más? Utilizar herramientas que no produzcan chispas, como se ha indicado hace un momento atrás. Es importante abrir solamente las cajas que sean necesarias. No es necesario abrir, no es importante abrir todo. Despachar siempre, en este caso, en temas de los insumos, los más antiguos, es importante no despachar, por ejemplo, explosivos humedecidos o que muestren tal vez un líquido, un escurrimiento o que estén muy duros u otros signos de deterioro, ¿no? No se deben sacar de acá. Estos explosivos deteriorados, mojados y otros se deben eliminar luego, ¿no? Entonces, también en estos polvorídeos o en estos lugares de almacenamiento no se debe tener fuentes de calor, es muy importante. ¿Qué más? En este caso, si se incendia por alguna razón el nitrato, se apaga con agua. En este caso, los extintores no son aplicables para almacenes de nitrato. Se debe utilizar máscara, es importante que este trabajador esté utilizando acá, como podemos ver, eh, un EPP que le ayuda a respirar de manera autónoma, porque los nitratos producen gases tóxicos. ¿Ya? ¿Qué más? Es importante guardar las guías de manera adecuada y si tenemos sobres, por ejemplo, de guías, lo debemos guardar en otro lugar para eliminar en otro momento, ¿no? Esto es almacenamiento, los cuidados que debemos tener en el almacenamiento de explosivos y accesorios. El siguiente paso después del almacenamiento viene el tema de transporte, transporte de explosivos. En este tema de transporte puede ocurrir algunos problemas importantes. Por ejemplo, explosión de los explosivos por choque del vehículo, explosión por fuego, incendio en el vehículo, explosión por maltrato, manipulado por personal inexperto, pérdida o robo en tránsito. Entonces, estos son los riesgos que tenemos al transportar los explosivos. Entonces, vamos a dar unas recomendaciones igual acá de el manejo adecuado en el transporte de explosivos. Por ejemplo, entre el polvorín. Transporte entre polvorines. Nunca transportar explosivos junto con fulminantes y otros accesorios. Se supone que estaban en diferentes, ¿no? En diferentes recintos. Nunca en el mismo vehículo, nunca juntos, ¿no? ¿Qué más? No llevar los explosivos en los jumbos, en las palas cargadoras y otros equipos pesados. ¿Qué más? También tenemos locomotores, ¿no? De transporte de minerales. No debemos tampoco transportar ahí los explosivos en locomotores de minerales y mucho menos eh, que se conecten a líneas eléctricas, ¿no? ¿Qué más? Otros puntos importantes. Cuando transportamos la dinamita, no debemos transportar madera, combustibles, aceites y otros junto con los explosivos. Al cargar o descargar
El vehículo no arroja las cajas al suelo, como estamos viendo acá. Muy bien, veamos algunos otros ejemplitos. Transportes exclusivos. A ver, veamos. Como vemos ahí en la imagen, em, debemos estar entre la dinamita y los accesorios alejadas por lo menos 20 metros, ¿no? Debe estar esto colocadas en mochilas adecuadas, en buenas condiciones, en forma separada. ¿Qué más? La máxima cantidad que podemos cargar es de 25 kilos. ¿Ya? Entonces, los explosivos y los accesorios separados. ¿Qué más? A ver, veamos algunos puntos más. No se debe llevar fulminantes o explosivos en los bolsillos. Si en algún caso se tiene que transportar solo todos los explosivos y accesorios, se tiene que hacer por lo menos 2 viajes mínimamente, ¿no? Transportaron de manera diferenciada. ¿Qué más? No se debe amarrar cartuchos o las bolsas con guía o con cordón detonante, porque es muy peligroso eso. Es, im- es importante, igual en el manejo de explosivos, en el transporte, no fumar, que tenemos bastantes aquí. Fíjense aquí que está pasando parte del cigarrillo puede caer y puede generar explosión. Es importante que los que transportan estos explosivos no deben realizar otra tarea. Si en el transporte requieren tal vez algún compañero ayuda o están haciendo otra labor, no debe pararse a realizar eso. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a dejar los explosivos? Si lo deja a un costado, a un lado, cualquiera lo puede manipular o puede chocar. Y si está con él, más peligroso todavía. Entonces, no, está prohibido en este caso igual dejar los explosivos en cualquier otro lugar, del polvorín hasta el lugar donde se va a utilizar. ¿Qué más? ¿Qué otros aspectos más debemos tomar en cuenta? Aquí estamos hablando del transporte desde los polvorines auxiliares hasta el frente de trabajo con personal a pie. Al llegar al lugar de trabajo donde vamos a utilizar, vamos a colocar las bolsas en un lugar seguro. Vamos a colocarlas separadas. Los explosivos y las guías por lo menos de 3 a 5 metros. Si por alguna razón vamos a dejar estas bolsas, estas mochilas en el suelo, eh, tienen que ser visibles, tienen que estar indicadas con un cartel donde diga peligro explosivo como está acá, para que cualquiera persona que pase ya sepa de qué se trata, ¿no? Y no se tiene que acercar. Los cuidados con los fulminantes no se deben golpear. Todos los fulminantes, detonadores, retardadores, son muy sensibles por si acaso. Y vamos a tratar siempre con mucho cuidado estos accesorios. No se debe golpear, arrojar al suelo y otros, ¿no? Esto del transporte. Vamos ahora al siguiente punto, eh, la preparación para el disparo. Por si acaso, hay riesgos de explosión en esta etapa. Puede haber una detonación fortuita de explosivos, los detonadores, los cebos. Puede haber un tiro prematuro de un taladro cargado o en proceso de ser cargado. O, lo que ocurre comúnmente, abandono de explosivos sobrantes. Hay que tener cuidado de estos riesgos en esta etapa, ¿ya? Recomendaciones para la preparación y disparo. Primero, nunca se debe ingresar al frente antes del tiempo mínimo establecido después del disparo anterior. Por si acaso, después del disparo se espera normalmente 1 hora. ¿Ya? Entonces, para esto, fíjense, este minero está utilizando un equipo para verificar si aún hay gases de combustión presentes.
Antes de ingresar al frente, también hay que verificar que no haya lugares donde tengamos fragmentación de roca todavía del disparo anterior. Podemos utilizar, en este caso, una barreta para quitar toda esa piedra suelta que tenemos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasa si encontramos tiros fallados? Que es lo común también. Vamos a lavar el frente de trabajo, es importante porque hay bastante polvo, vamos a eliminar el polvo con esto. Y si hay tiros fallados o restos de explosivos no detonados, esto también va a inutilizarlos de alguna manera, ¿no? Pero hay que informar de todo esto a los supervisores. Hay que recoger, en este caso, todos los restos de explosivos que tengamos, con cuidado. Eh, con más razón si se encuentran con un cebo, ¿no? Fallado, suelto, por ejemplo. También podemos encontrar tiros cortados. eh, y hay que seguir un procedimiento de seguridad. Como hemos visto en el video, todas las actividades mineras deben tener procedimientos de seguridad. Esta pala, por ejemplo, está revestida con material no metálico. Recomendaciones para la preparación del disparo. Seguimos con esto. Como vemos acá, es importante que en la perforación, esta perforación se hace con presión de aire. eh, Hay que tener cuidado porque podemos tener en estos huecos restos de explosivos. Hay que tener mucho cuidado porque esto puede detonar el explosivo. ¿Qué más? ¿Qué recomendaciones más? Se debe terminar la perforación antes de cargar los taladros. Se debe perforar y cargar al mismo tiempo. Se retira todos los implementos de perforación y herramientas del frente antes de cargar. Es importante que todos los huecos que se hayan realizado se soplen, ¿no? Para eliminar cualquier resto que se encuentre ahí. En este caso podemos utilizar una máquina fijadora eh, aquí eh, para preparar las guías armadas, ¿no? Los fulminantes que utilizamos pueden fallar de alguna manera, ¿no? Puede ser por muchas razones. Esta es la manera correcta de tener un buen empaste. Pero ¿qué pasa con los malos empalmes o malos ajustes? Pueden ser porque dejan un vacío o hay un mal corte de la guía, muy suelto, queda muy suelto o muy apretado, como en estos casos. Hablemos ahora de los cebos. Es importante que los cebos se preparen en el mismo frente de disparo y solo al momento de iniciar el carguillo, con los explosivos con los que hemos contabilizado, ¿no? Es importante nunca perforar con un clavo. La preparación de cebos es con guía armada, como podemos ver aquí, el fulminante y la guía cruzada, ¿no? No podemos utilizar en este caso para la guía, para insertar justamente la guía en el fulminante, hay que ajustar con alicate fijador especial. No, no podemos hacerlo con la boca, con el alicate común, no. Entonces podemos utilizar justamente para esto, podemos utilizar no clavo, podemos utilizarlo con ¿no? Con un punzón de bronce, madera, plástico. El fulminante, en este caso, debe entrar suavemente, sin presión, sin golpes. ¿Qué más?
Hablando de los cebos. Nunca se debe golpear o cortar un cartucho cebado. Uy, eso es muy peligroso, como vemos en la imagen, ¿no? Por ejemplo, la longitud de en este caso denominadas armadas, siempre deben realizarse por lo menos a 30 centímetros, más que la longitud del taladro. No se usa guías de menos de 3 pies, o sea, 1 metro de longitud. Ese es el tamaño mínimo, la longitud mínima. No se debe utilizar guías deterioradas, por si acaso, defectuosas, que hayan sido aplastadas, mojadas o por combustibles, peor todavía, aceites, agua, aunque se hayan secado, no se debe utilizar. En tema de guías, debemos conocer el tiempo, es importante conocer el tiempo de quemado de la guía. No se debe utilizar guías de 2 lotes, de diferentes cajas, diferentes marcas, etcétera. Debemos conocer la velocidad de quemado de la guía. ¿Qué pasa si empleamos detonadores de retardo? Vamos a seleccionar, ordenarlos por números para armar los cebos. Luego que sí, ya muy bien, ya hemos armado los explosivos, ya lo tenemos listos. Pasamos a la carga y el atacado. Fíjense cómo se debe colocar adecuadamente. Es importante que antes de introducir los cebos en los taladros, se debe revisar el frente teniendo en cuenta el orden de encendido. Es muy importante para no malograr la voladura. Y se introduce el cebo eh, y se empujan suavemente con la vara atacadora de madera, como vemos acá, ¿no? Y no hacía golpes, ¿no? Con cuidado. ¿Qué más? Hablemos del anfo. Para cargar talados horizontales o de sobrecabeza con anfo, se debe emplear solo cargadores neumáticos con manguera antiestática, como vemos en la imagen, ¿no? Ahí vemos una manguera antiestática. Voy a ampliar un poquito la imagen. Ahí. Es importante, tiene que ser esto con aire. ¿Qué más? Es importante que al terminar de cargar se selle el talado con un taco inerte. Es importante no hacerlo a la fuerza. Es el atacado que vamos a hacer forzado. Puede maltratar la guía. Es importante que todo explosivo sobrante se devuelve al polvorín. ¿Ya? Todo lo que no hayamos utilizado se devuelve nuevamente al polvorín. Bueno, ¿qué sigue después? El amarre y encendido de detonadores de tipo nonel y cordón. Amarre y encendido. A ver cómo lo vamos a hacer. Se empalman las líneas de disparo y los elementos de retardo después de taponar los talados. Poco antes, ojo, poco antes del disparo. Si la manguera de un detonador no eléctrico resulta muy corta para la longitud del taladro, se debe empalmar, ¿no? Con cordón detonante, no con otro trozo de manguera. ¿Por qué? Porque otro trozo de manguera, la detonación no se va a transmitir por ahí, por ejemplo. Hay que comprobar que los nudos, empates del cordón detonante de amarre de disparo estén bien seguros, bien ajustados. Hay que revisar punto a punto eso. Hay que mantener los alambres empalmados. Emplear un explosor de capacidad adecuada para el número de detonaciones a disparar. Nunca hay que juntar detonadores eléctricos ni de tipo nonel de distintas marcas y tipos en un mismo disparo. Ya hemos indicado eso por qué, ¿no?
Es importante no utilizar cordón detonante como correa o para amarrar mangueras, bolsas, cajas, etcétera. Ya estamos acabando, vamos al encendido de la guía. Las normas generales, por ejemplo. Para iniciar los taladros, primero se debe tajar oblicuamente todas las guías a 2 pulgadas de su extremo, como vemos aquí en la imagen. Guías de seguridad de 3 pies aproximadamente, ¿no? Es importante, esto se hace poco antes de encenderlas para que no se humedezca la pólvora. Para encenderlas, se debe preparar un chispeador o guía de 3 pies más o menos, con un corte igual, seguido por otros cortes oblicuos distintas, distantes, 1 pulgada más o menos, uno de otro también hasta la pólvora. No se debe utilizar fósforos por si acaso, encendedores o lámparas de carburo para iniciar los varios taladros, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Junto con el chispeador se corta una guía de control de seguridad de 3 pies más o menos. Esta guía tiene que ser aproximadamente de 1 metro más corta para que después de que termine tengamos tiempo de salir por lo menos unos 2 minutos, ¿no? Como podemos ver acá, el procedimiento es después de encender el, el chispeador, encender primero la guía de seguridad, luego el taladro, luego los taladros comienzan por el arranque. Encendido de la guía, vamos a ver un video que he encontrado por ahí en internet de esto, muy interesante. Mientras chispees, el ayudante debe observar la quema de la guía de seguridad. Si se termina antes de haber terminado, por ejemplo, que puede pasar, de encender todos los taladros, se deben abandonar de inmediato el frente, incluso dejando los que aún faltan chispear. Es importante eso, ¿no? El tema de cuidado y seguridad. Por si acaso, en estos trabajos que estamos haciendo de encendido de la guía, ya el punto final, se debe trabajar mínimamente con 2 personas, no solo, nunca solo. ¿Por qué? Porque esa otra persona te va a ayudar a controlar, por ejemplo, el tiempo. Ya en este caso, para este caso práctico, en lo que estamos viendo en este momento, se puede encender manualmente hasta 20 taladros. Pero ¿qué pasa si hay más? Es importante en este caso utilizar conectores, mechas rápidas en estas situaciones. Vamos a ver el encendido de la guía en este video. Bueno, ahí estamos viendo justamente en este video de lo que estábamos hablando, ¿no? Del encendido de la guía. No son muchas guías, es menos de 20 lo que hemos visto, y se puede hacer manualmente este encendido, como estamos viendo ahora, ¿no? Es importante que la guía que utiliza para iniciar los taladros, pues tenga una longitud importante para darle después también, eso le va a ayudar a conocer el tiempo que tiene para salir. Apenas han terminado de encender las guías, han salido ambos, ¿no? Han apagado el video y han salido ambos. Pero, ¿será que todo el tiempo esté así? No, ¿no? Hay situaciones en las que va a pues se va a tener algunas situaciones, algunos accidentes, justamente en el extendido de la guía. Por ejemplo, inexperiencia. En este caso se debe practicar el encendido de trozos de guía hasta saber hacerlo perfectamente. Mala comunicación y vigilancia. Pueden llegar personas extrañas al momento de iniciarse los tiros. Se debe avisar a todos con anticipación que se va a realizar. En tema de minero, ya tienen horarios. En la mañana saben a qué hora van a hacer, en la tarde saben a qué hora van a hacer. Ya conocen todos. Los que no conocen son los nuevos, ¿no? Las personas nuevas que están viniendo, los visitantes, hasta como nosotros, los consultores, no sabemos a qué hora son. Entonces nos avisa, se tiene que avisar. O también pasa el tema de excesivo tiempo de operación de encendido. Si no se planifica bien el trabajo y la secuencia, se demora y esto puede costar la vida.
Entonces, algunas recomendaciones. Riesgos de disparo. Hay que tener presente que antes de reingresar al frente disparado, o sea, donde ya se detonó la dinamita, para evaluar la voladura se debe pasar un tiempo prudencial, un tiempo importante, por lo menos una hora, ¿ya? No menor a 30 minutos, porque gases, polvos, no sé, puede haber hasta cartuchos que no hayan detonado, etcétera. Entonces hay que esperar esa hora. Por si acaso el tema de los disparos se cuenta, ¿no? En minería se cuenta, si has puesto 9 días, se tienen que contar los 9 días. Según sean las condiciones de ventilación, seguridad y accesibilidad del lugar. Al ingresar ya después del disparo, hay riesgos. Por ejemplo, gases por humos tóxicos remanentes que se han quedado todavía después de la explosión. Desprendimiento de bloques de roca aflojados por el disparo. Ya hemos visto qué se debe hacer al respecto. Tiros fallados. Y bueno, estos tiros fallados hay que eliminarlos de alguna manera, ¿no? Se puede regar el lugar con agua, informar al supervisor, prohibir el ingreso a otras personas y eliminar todos los rastros de explosivos que tengamos. Entonces, los tiros fallados pueden ser por tiro retardado, por tiro cortado, entre otros, ¿no? O quemado, entre otros. Es importante nos avisar, eh, eh, una vez que terminamos toda la preparación, alejar al personal, encender el tiro y retirarse rápidamente gritando tiro, tiro, para alertar a los demás hasta escuchar la detonación. Es importante que después de la detonación tenemos que, después de una hora de ingreso, vamos a ver seguramente eh, mm, accesorios los mismos explosivos, tal vez hasta en buen estado, ¿no? Que no se hayan hecho nada. No se puede volver a utilizarlos. Está prohibido reutilizar lo que encontremos en buen estado. Lo que quiero a todos recomendar, los que estamos en esta área de minería y sobre todo subterránea, es que con los explosivos el primer accidente puede ser el último. Y nadie más va a cuidarte mejor que tú mismo. Muy bien, gracias por la atención. Muchas gracias, Cristian, María, Deogracia, Alfredo, Guillermo. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, y esta ha sido la presentación del webinar del día de hoy. Vamos a pasar a compartir.